Sé bienvenido a un episodio más de terror. Agradecería bastante que compartas estos videos para que sí, junto con tu ayuda, hagamos cada día crecer más esta comunidad. Gracias por ver. La captura y puesta en prisión de un elevado número de asesinos en serie, psicópatas, le ha permitido a los psicólogos y psiquiatras forenses analizar de primera mano el desviado comportamiento que estos exhiben, aunque no predomina una opinión uniforme acerca del cómo funciona el mecanismo psíquico que conduce a un individuo común a transformarse en un homicidio en cadena. Se ha formulado, no obstante, planteos altamente fundamentados y sugerentes. Por ejemplo, ha sido muy difundido el esquema postulado por el psicólogo e investigador policial norteamericano Dr. Joel Norris, quien, después de entrevistar a muchos homicidas en serie, desarrolló su teoría. Consiste en que durante el proceso cerebral por el cual atraviesa esta clase de delincuentes, necesariamente se presentan varias etapas o fases mentales que dirigen sus acciones hasta desembocar en un desenlace fatal. El primero de estos estudios se le llama fase de aura, y en el mismo se visualiza un pasmoso grado de confusión en el pensamiento exteriorizado por el individuo, el cual va dejando entrever signos delantadores de un psicópata que llegará rápidamente a convertirse en una auténtica obsesión. El asesino psicópata experimenta con tal virulenta lucidez sus fantasías que éstas se van mezclando de manera crecientemente peligrosa con la realidad, alcanzando un extremo donde el sujeto afectado no logrará diferenciar entre ambas. El individuo torna a depender de modo progresivo de estas fantasías hasta un punto donde aquellas comienzan a gobernarlo por completo. Lo que inicialmente se traduciría en inofensivos juegos oníricos pasa a ocupar un tiempo y un espacio cada vez más esencial dentro de su vida consciente. La segunda etapa de esta mereció el nombre de fase de búsqueda. Aquí el maníaco toma la irrevocable decisión de perpetrar el crimen y comprender que para ello debe hallar una víctima adecuada a sus particulares necesidades. Hay psicópatas que al arribar a este grado se dan por satisfechos con reafirmar sus fantasías e imaginar que consumen el delito, pero no avanzan más allá. Pero si la solución de asesinar para cumplir con su morbo deviene más poderosa, se entra de plano en la fase de seducción, que es aquella en la cual el futuro asesino establece contacto con posibles objetos de agresión, desplegando su magnetismo individual y su dialéctica. Comienza a disfrutar con su actuación y busca hacer bajar la guardia a su oponente, preparando el camino para un ataque de improviso. Algunos perturbados pueden contenerse al arribar a esta etapa y se conforman con haber establecido ese contacto con eventuales víctimas y luego retroceder. La mayoría ya no son capaces de reprimirse ni de detenerse y ascienden al siguiente escalón dentro de esta neurosis, conocido como fase de caza. En la etapa de cacería se avanza abruptamente de la cautelosa pasividad a una febril actividad. El victimario ya ha recogido el tipo de presa humana que considera apropiado y se presta a entrar en contacto decisivo con ella. Dependiendo de la personalidad del agresor, este empleará su encanto y atractivo personal, si lo tuviera, en pos de inducir a la víctima a caer en una trampa, o bien llevará a cabo una sucesión de encuentros inspirados en el proceso de ganarse su confianza previamente al cometerla. El tiempo que insume este estadio de su proceso mental puede prolongarse durante semanas o meses, o bien durar apenas unos instantes. Lo cierto es que esta etapa inevitablemente se cumple siempre antes de entrar en la demoniada fase de captura. Esta fase comporta el quinto hito dentro de la anómala conducta psíquica del criminal. Aquí es cuando el asesino, literalmente hablando, se despoja de su máscara y hace uso de la fuerza a fin de retener a su presa y para conducirla a donde quiere. Se trata de un punto de no retorno. La sorprendida víctima cobra conciencia por primera vez de las intenciones letales que animaban a su contraparte y debido a ello, ahora el matador ya no podrá echarse atrás. Seguidamente se instala la fase de asesinato, propiamente dicha, la cual cristaliza y da culminación a las precedentes imaginarias, sádicas
o de dominación. Acá es cuando el ultimador pierde absolutamente cualquier atisbo de percepción de la realidad y se embarca de lleno en la realización, a cualquier precio de sus planes y deseos. Ha desembocado en la fase que justifica la existencia de todas las etapas anteriores. Se trata de la razón del ser, de la totalidad del proceso mental. Y el ejecutor, imbuido de enfermizo éxtasis, no vacila en llevar a término el crimen soñado, con todos sus tétricos añadidos. A la última de las instancias de este patológico impulso cerebral se le designa fase de depresión. A ella únicamente se ingresa una vez consumada efectivamente la agresión física. La excitación despertada por el acto del asesinar ha alcanzado su paroxismo. Posteriormente, el maníaco queda abrumado bajo una intensa depresión y abulia, lo cual no quiere decir que sea capaz de reconocer la maldad de sus actos, y mucho menos aún que puede sentir remordimiento. Comprende, eso sí, que el placer esperado no fue tan deleitoso como imaginaba, y hasta puede calibrar que los riesgos son demasiado grandes en comparación con el relativamente magro fruto cosechado. Sin embargo, en caso de que en verdad estemos en presencia de un psicópata homicida, esta fase no dura mucho tiempo, y más tarde vuelve a transitar de manera sistemática por el antedicho proceso, el que nada más se detiene si el último se enferma o incapacita, o si es capturado o muere. El asesino, en definitiva, no hace sino llevar a cabo una fantasía de carácter ritual. No obstante, una vez sacrificada la persona agredida, se esfuma la imaginación del criminal. La víctima ya no representa lo que el victimario suponía al principio, a saber, la novia que lo rechazó, la voz retumbante de la madre odiada, o la plasmante lejanía provocada por el padre ausente. Todos estos fantasmas permanecen grabados de la forma más vívida en la psique del ejecutor luego de perpetrar el crimen, y esto no ha logrado ahuyentar de su interior. Por el contrario, su intangible presencia se torna cada vez más opresiva y ominosa, y, metafóricamente, lo obliga a repetir el enfermizo ciclo que lo empuja a volver a matar. El desastre cometido no borra ni cambia el pasado, porque el asesino en serie termina por odiar más. De ahí el carácter activo de su mecanismo mental y la posibilidad de detenerse. El clímax obtenido instantes atrás tan solo resulta un espejismo que no logra compensar esos sentimientos contradictorios y tampoco llena su hondo vacío, ni le sacia el febril ansiedad que lo agobia. Si es que el video te ha gustado, no olvides comentar cuál ha sido la historia que más miedo te ha causado. Gracias por ver.